Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. No importa el lugar del planeta donde estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre la síntesis de ácidos grasos. Así que vamos con la introducción y adelante. Síntesis de ácidos grasos. Para ver la síntesis de los ácidos grasos vamos a recordar algunas de las funciones principales de los lípidos. Como sabemos, los lípidos son unas moléculas de reserva, participan en la formación de pigmentos, tienen una función estructural, son cofactores y además participan como moléculas que transportan señales hacia el interior de las células. Una vez que los requerimientos energéticos de la célula han sido satisfechos y la concentración de sustratos oxidables es elevada, estos últimos son almacenados en forma de triacilglicéridos, que son la reserva energética a largo plazo más importante de las células y los organismos en general. La primera parte de este proceso es la biosíntesis de ácidos grasos, la cual se efectúa en el citoplasma a partir de la acetilcoenzima A, el ATP, y vamos a utilizar el poder reductor del NADPH, que va a provenir del ciclo de las pentosas de fosfato y de otros sistemas generales. Si no te acuerdas cuál es el ciclo de Krebs, al final del video te dejo un enlace para que lo revises, lo mismo con el ciclo de las pentosas de fosfato. Muy bien, la biosíntesis de los ácidos grasos ocurre a través de la condensación de unidades de dos carbonos en el sentido opuesto a la oxidación. Fue en 1945 cuando David Rittenberg y Konrad Bloch, utilizando técnicas de marcaje isotópico, demostraron que la condensación de estas unidades es derivado del ácido acético. El papel del acetilcoenzima A en la reacción de condensación fue descubierto en 1950 por Selig Walking, quien describió al bicarbonato como un requerimiento importante en la biosíntesis de los ácidos grasos y el malonilcoenzima A como un intermediario del proceso. Muy bien, entonces aquí tenemos las diferencias entre la oxidación de los ácidos grasos, conocido como beta oxidación, y la síntesis de ácidos grasos, también conocida como beta reducción. De entrada tenemos dos lugares distintos. La localización, la beta oxidación se da en la matriz mitocondrial, mientras que la beta reducción se da en el citosol, y esto va a ocurrir en células eucariontes y procariontes. El portador del grupo acilo es la coenzima A, y aquí tenemos a la proteína acarreadora de grupos acilo. El aceptor de electrones, aceptor dador de electrones, en el caso de la beta oxidación es el FAD y el NAD, mientras que en la síntesis de ácidos grasos es forzosamente el NADPH. Forma en las que las unidades de los dos carbonos se producen o ceden. Aquí vamos a tener que el precursor para la beta oxidación siempre va a ser acetilcoenzima A, el dador de las dos unidades o los dos átomos de carbono, mientras que en la oxidación de ácidos grasos siempre el precursor va a ser el malonilcoenzima A. Muy bien, síntesis de ácidos grasos. El acetilcoenzima A normalmente es generado en las mitocondrias por la descarboxilación oxidativa del piruvato, reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa en un proceso que conocemos como la glucólisis. Nuevamente, si no te acuerdas de esta ruta metabólica, al final del video te dejo un enlace para que la repases. Así como por la oxidación de los ácidos grasos, cuando las necesidades de ATP
son bajas, por ejemplo, cuando la oxidación del acetilcoenzima A vía del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa son mínimos, el acetilcoenzima A se almacena como energía en forma de grasas. La membrana mitocondrial es impermeable al acetilcoenzima A, por lo cual abandona la mitocondria en forma de citrato vía el sistema de transporte de los tricarboxilatos. Es decir, para que nosotros podamos sintetizar ácidos grasos no debemos de tener demandas de energía. Por eso es que vamos a tener una gran cantidad de acetilcoenzima A y vamos a tener una gran cantidad de ATP, por lo cual ya no requiere que se sinteticen más ATP. Estas dos condiciones van a favorecer a la síntesis de los ácidos grasos. Bueno, aquí tenemos cómo se transporta el acetilcoenzima A del interior de la membrana del interior de las mitocondrias, pasando la membrana de las mitocondrias hacia el citosol. Entonces acá tenemos un proceso de glucólisis, piruvato deshidrogenasa, nos va a dar el acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A se va a unir al oxalacetato y nos va a dar citrato. Bueno, algunos aminoácidos también generan acetilcoenzima A, por eso es que aquí tenemos aminoácidos. Bueno, ya tenemos el acetilcoenzima A, se une al oxalacetato y se forma citrato a través de la enzima citrato sintasa. Este citrato es transportado hacia el citosol, donde se va a convertir en acetilcoenzima A por acción de la enzima citratoliasa, que va a requerir una molécula de ATP y va a requerir coenzima A para generarnos el acetilcoenzima A, que se va a utilizar para la síntesis de ácidos grasos. Esto nos regenera el oxalacetato. El oxalacetato es deshidrogenado, se convierte en malato por la enzima malato deshidrogenasa. Esta enzima requiere del NAD reducido y nos genera un NAD oxidado. Entonces aquí vamos a tener una reacción de deshidrogenación. El malato puede seguir dos caminos. El primero de ellos, que ingresa vía del transportador malato alfa-cetoglutarato, se convierte en malato, luego por la malato deshidrogenasa que se encuentra en el interior de la mitocondria se convierte en oxalacetato, y así se repite el ciclo. Pero puede seguir otro camino. El malato puede recibir NADP oxidado, puede deshidrogenarse, descarboxilarse, como aquí vemos, liberamos un CO2 y liberamos un NADPH, y eso lo convierte en piruvato. El piruvato ya no entra por el transportador de malato alfa-cetoglutarato, sino por un transportador de piruvato. En el interior, este piruvato va a sufrir la reacción inversa por una enzima piruvato carboxilasa para regenerarnos el oxalacetato. Para esta conversión del piruvato a oxalacetato gastamos una molécula de ATP, ¿sí? Entra ATP reducido y sale ATP oxidado, y además necesitamos CO2, y es así como las unidades de acetilcoenzima A que se forman en el interior de la mitocondria viajan hacia el exterior, hacia el citosol, para que puedan ser utilizados en la síntesis de ácidos grasos. Muy bien, entonces aquí tenemos los pasos que va a seguir la acetilcoenzima A para convertirse en malonilcoenzima A. Entonces, para formar el malonilcoenzima A necesitamos acetilcoenzima A y bicarbonato.
La enzima que lo va a catalizar se conoce como acetilcoenzima A carboxilasa y esta es una reacción irreversible. Esta enzima, la acetilcoenzima carboxilasa, requiere o tiene como un grupo prostético a la biotina. Esta enzima se conoce como una holoenzima porque está constituida de varias unidades para llevar a cabo su función. Entonces acá tenemos representada cómo se lleva a cabo la formación del malonilcoenzima A. El primer paso es que nosotros vamos a tener una biotina unida a la enzima y aquí tenemos esto. El siguiente paso es que ingrese una molécula de bicarbonato más ATP. Necesitamos este ATP para que el bicarbonato se una a la biotina que se encuentra unida a la enzima. Entonces entra el bicarbonato, entra el ATP y sale el ADP más el fósforo y nos deja unido una molécula de CO2. Una vez que se ha unido esta molécula de CO2 a la biotina, entra el acetilcoenzima A y entonces este CO2 es transferido a la acetilcoenzima A para formarnos el malonilcoenzima A. Estas reacciones, la formación de el CO2 a la biotina y la formación de del malonilcoenzima A ocurren en dos lugares diferentes de la enzima. Nosotros entonces acá tenemos a la biotina carboxilasa y tenemos a la biotina, tenemos la unión del CO2, acá tenemos una proteína, una subunidad que se conoce como una proteína cargadora de biotina. Lo llevamos al sitio donde se une el CO2. Una vez que se ha unido el CO2 a la biotina, se mueve este cargador, cambia esta subunidad y entonces aquí ya se puede unir la acetilcoenzima A para formarnos la malonilcoenzima A. Esta subunidad se llama transcarboxilasa. Entonces tenemos dos subunidades o tres subunidades de la piruvato carboxilasa, la biotina carboxilasa, la proteína acarreadora de biotina y la transcarboxilasa. Repito, en la biotina carboxilasa se une el CO2 y en la transcarboxilasa se agrega el CO2 a la acetilcoenzima A para formarnos malonilcoenzima A. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se produce la síntesis de ácidos grasos por una enzima multifuncional que se conoce como ácido graso sintasa. Entonces todas las reacciones del proceso sintético están catalizados por un complejo multienzimático denominado ácido graso sintasa. Tiene 6 actividades enzimáticas y una proteína portadora de grupos acilos. Y acá las tenemos representadas. Tenemos a la beta cetoacil ACP sintasa, tenemos la malonilcoenzima A ACP transferasa, tenemos la beta cetoacil ACP reductasa, tenemos la hidroxiacil ACP deshidratasa, tenemos la enodil ACP reductasa y tenemos la acetilcoenzima A ACP transcetilasa. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la proteína acarreadora de grupos acilos, 6 enzimas y la proteína acarreadora de grupos acilos. Entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso de síntesis. Pero antes vamos a ver cómo se incorpora el malonato activado, que es la malonilcoenzima A. Entonces aquí vamos a tener, como ya habíamos visto, la proteína portadora de grupos acilo.
Aquí está el ACP, pero este ACP tiene un brazo largo que se llama fosfopantenato. De acuerdo, en este fosfopantenato al final es donde se une el malonil coenzima A, que se ha formado de la piruvato carboxilasa. Muy bien, entonces aparte del malonato que ya se unió a la proteína acarreadora de grupos acilo, también necesitamos otra molécula de acetilcoenzima A. Entonces, para que se lleve a cabo la primera síntesis de condensación de ácidos grasos, requerimos que haya dos grupos importantes: un malonato activado y un grupo acetilo o acetilcoenzima A. Estos dos grupos se van a unir a los grupos sulfidrilos de la ACP y a un grupo sulfidrilo de una cisteína. Entonces, ¿cómo ocurre esto? El ácido graso sintasa recibe los grupos acetilo y malonilo. El malonil coenzima A se une a la proteína cargadora del ACP y la enzima que lo cataliza es la malonil coenzima A ACP transferasa. Mientras que el acetilcoenzima A se esterifica o se une a la cisteína de la beta-cetoacil ACP sintasa, y lo va a hacer a través de la acetilcoenzima A ACP transacetilasa. Una vez que sucede esto, puede comenzar el proceso de alargamiento de la cadena del ácido graso, que normalmente son 4 etapas. Vamos a ver ahora las etapas de formación de síntesis de un ácido graso. La etapa 1 es una etapa de condensación, donde los dos grupos acetilo de 2 átomos de carbono y el malonilo, que también tiene 3 átomos de carbono, se unen para formar acetoacetil ACP, que es una molécula que tiene 4 átomos de carbono, que se encuentra unido a través del grupo tiolo del grupo sulfidrilo del ACP. Aquí vamos a liberar CO2, y entonces aquí tenemos las etapas que van a representar el paso 1. Aquí, como vemos, tenemos el acetilcoenzima A, que se va a unir a la enzima acetocil transacetilasa. Luego tenemos el malonilo, que se une a la proteína cargadora de grupos acilo, y entonces va a haber esta unión entre el malonilo y el acetilo, y acá tenemos la primera reacción. Ya tenemos entonces el beta acetoacetil ACP. La etapa número 2 es la reducción del grupo carbonilo para formar hidroxibutiril ACP, una molécula de 4 átomos de carbono. El donador es el NADPH. El paso 3 es la deshidratación para dar lugar a la formación de un doble enlace, y el paso 4 es la reducción del doble enlace o la saturación, formando butiril ACP, que es una molécula de 4 átomos de carbono. El donador es el NADPH. Acá entonces tenemos la reacción número 2, como ya habíamos visto, la unión del acetilo y del malonilo, y aquí entonces tenemos el acetoacetil ACP. En esta molécula vamos a necesitar NADPH oxidado, sale NADP reducido, que nos va a generar la reducción del grupo ceto, y entonces nos va a formar el beta hidroxibutiril ACP, que es lo que tenemos aquí. La tercera etapa
es una reacción de deshidratación, ¿sí?, para formar el doble enlace, y eso nos forma el transbutinoil ACP. Y ya finalmente esta etapa es la etapa de saturación, formando el butil ACP. Muy bien, aquí tenemos el paso 4 de la síntesis de ácidos grasos. Como verán, ya tenemos el doble enlace que se nos había formado en la reacción anterior. Ahora ya lo tenemos reducido. Ya tenemos una molécula de 4 átomos de carbono. Esta molécula de 4 átomos de carbono es transferida a la molécula, a la proteína cargadora de grupos acilo. ¿Qué va a ocurrir? Entonces la proteína para iniciar la segunda vuelta vamos a necesitar entonces la unión de otra malonil coenzima A. La malonil coenzima A se une a la proteína cargadora de acilos, se vuelve a dar la primera reacción de condensación, y así sucesivamente. Estas reacciones se van a dar hasta formar una cadena de ácidos grasos de 18 átomos de carbono, que es lo que normalmente se sintetiza en el citosol. Obviamente puede existir ácidos grasos más grandes, pero eso se lleva a cabo en otro lugar. Muy bien, ahora vamos a ver la regulación. La acetilcoenzima A carboxilasa es el punto de control de la síntesis de ácidos grasos. Se regula mediante 3 mecanismos: alostéricamente, por modificación covalente y por medio de hormonas. Y acá tenemos los reguladores de la acetilcoenzima A carboxilasa. Tenemos moduladores alostéricos positivos, el citrato y la insulina, que normalmente activan a la citratoliasa. Inhibidores o reguladores alostéricos negativos tenemos el glucagón, la epinefrina, que normalmente dispara la inactivación de la fosforilación. Una vez que se inactiva la carboxilasa, entonces no podemos generar malonil coenzima A. El ácido graso palmitoil coenzima A, que es el producto de la síntesis de los ácidos grasos, inhibe a la acetilcoenzima A carboxilasa, y esto se conoce como inhibición por retroalimentación. También cuando la enzima está fosforilada, entonces no está activa. Estamos hablando de la acetilcoenzima A carboxilasa. Cuando la enzima se fosforila, entonces se vuelve una enzima activa. Y estos son los mecanismos alostéricos, hormonales y de modificación covalente que regulan la actividad de la acetilcoenzima A carboxilasa. Muy bien, amigos, con esto hemos terminado el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides darle me gusta, deja tu comentario. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que estés al pendiente de los videos que se suben al canal. Por tu atención, muchas gracias y hasta la próxima.